Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio bíblico, que es Conociendo a la Biblia, y vamos a seguir con Marcos. Eh, Vamos a terminar el capítulo 1, haciendo un pequeño resumen. Habíamos hablado en la primera sesión acerca de Juan el Bautista que prepara el camino, el bautismo y la tentación de Jesús y los primeros discípulos. Esta vez vamos a leer acerca de Jesús enseña con autoridad, Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros, Jesús predica por toda Galilea y Jesús sana a un leproso. No sé si Camilo me puede ayudar con los textos bíblicos que van a salir. Claro. Listo, entonces Jesús enseña con autoridad del versículo 21 al 28. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, por lo que lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, le interrumpió Jesús y le ordenó: Sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Amén. Entonces, esta historia sucede después de que Jesús fue bautizado. Pasó los 40 días y se encontró a los primeros discípulos. Este básicamente es un mapa para que más o menos estén orientados para saber dónde queda Galilea. Entonces, el punto que está señalado ahí rojo es Jerusalén, y Galilea quedaba al norte de Jerusalén. ¿Por qué voy a explicarles un poco esto? Porque es importante entender un aspecto geográfico que a veces no tenemos en cuenta, y es, por decir algo, de Jerusalén, que es la linecita roja de abajo, a Cafarnaún, que es la parte superior de Galilea, ahí donde está arriba, señalado de rojo. Normalmente uno pensaba, pues caminan mucho, eran países que tenían que recorrer, pero en realidad son 170 kilómetros. Para que tengan una noción de qué son 170 kilómetros, es recorrer de Usme a Chía 3 trayectos. O de aquí a Girardot son 150. Como de aquí a Ibagué. A Ibagué. Bueno, puede ser de aquí a Ibagué, caminando. Más o menos ese trayecto al día de hoy se hace uno en 35 horas. Entonces tampoco es que sea tan exagerado, porque uno en caminatas de 8 horas o de 6 horas se demora 6 días caminando 6 horas diarias. Entonces era algo que era, porque siempre que uno hablaba de estos territorios uno pensaba que eran extensiones muy muy grandes. Sin embargo es grande, pero lo que pasa también es que este que está aquí, que se llama Bet Abara, es lo que se conoce como ¿Dónde? el rojito que está a la Ah, derecha, ¿que el que tiene queda a la subrayado? derecha, sí, el que queda a la derecha del río Jordán, es lo que se conoce como Betania. Y ahí es donde se dice que se hizo el bautizo de Jesús. Entonces, si vemos de Betania a Cafarnaún, pues digamos era relativamente cerca. Entonces lo que hizo él fue devolverse hasta Cafarnaún, por lo que habíamos explicado, ¿no? Porque si se iba hacia el lado de Judea, iba a tener mayor oposición, y como hasta ahora estaba empezando su ministerio, pues iba a esta zona de Galilea. Les voy a contar unas características de Cafarnaún para que vean por qué fue una ciudad ideal para que Jesús empezara con su ministerio. La primera era que era una ciudad próspera. Tenía abundancia en riqueza, pero al mismo tiempo tenía abundancia en pecado y decadencia. ¿Por qué? Porque ahí quedaba un cuartel romano. Entonces muchas de las influencias paganas
dominaban en esa ciudad. La mayoría de sus habitantes eran judíos, pero digamos, los escritos viejos judíos los mencionaban a ellos como minim, que son herejes o sectarios. Entonces significa que ellos tenían otras, digamos, otras creencias. También era importante, era porque esa era la población más grande que existía alrededor del mar de Galilea. Esa era la más grande. Entonces era muy importante para Jesús. ¿Por qué? Porque habían personas que no eran, digamos, solamente judías, habían personas que estaban, digamos, en pecado o que estaban cometiendo diferentes, digamos, acciones en contra a las leyes establecidas en ese momento. Pero hay una cosa también importante, y es esto. Esta es la sinagoga actualmente de Galilea. Si ven en la esquina superior izquierda, así es como debió haber sido en esa época, donde lo que vemos que es como de doble altura, es donde ellos se reunían a hacer la oración. El lado derecho es el patio, y básicamente esos eran como los dos escenarios principales de esa sinagoga. ¿Qué pasa en la sinagoga? ¿Por qué nacen las sinagogas? Porque, como les decía, desde Cafarnaúm hasta Jerusalén eran 170 kilómetros. Entonces era mucha distancia para que la gente fuera al templo principal a adorar y a recibir enseñanza. Entonces lo que se decidió es que cuando se reunían 10 familias judías, podían crear una sinagoga. ¿Qué pasaba en la sinagoga? De lunes a viernes a los niños varones les enseñaban el Antiguo Testamento, y los sábados los hombres iban a recibir la palabra. ¿Quién les daba la palabra en ese entonces? Se las daba un rabino, pero no había un rabino, por decirlo así, de planta, sino que eran los rabinos que visitaban las diferentes poblaciones. El hombre o el líder de esa sinagoga lo invitaba a que diera una palabra, y por eso fue una de las principales herramientas de Jesús, enseñar en las sinagogas. Si vemos en el texto, hablaba de que él hablaba con autoridad, ¿cierto? Porque la mayoría de rabinos de ese entonces, ¿cómo enseñaban? Se basaban en la palabra Moisés. No, se basaban en palabras de otros rabinos y otras historias para poder explicar, mientras que Jesús nunca se basó en nadie, directamente fue la palabra de Dios enseñada por él, que era una forma muy diferente de enseñar a como era acostumbrado. Una cosa muy importante. Sí. Las mujeres ni las niñas podrían entrar a la sinagoga. Eso te iba a preguntar porque dijiste los niños, ¿sí? Sí. Las niñas. Las niñas ni las mujeres. Y si vemos, esto es una imagen de una película, y ahí a la mano derecha están mujeres. Y es mal documentado el tema, porque en ese entonces las mujeres y las niñas no tenían entrada a las sinagogas. Incluso hoy en las sinagogas las mujeres se hacen aparte de los hombres. Todavía. Entonces aquí, pueden entrar, pero se hacen como arriba o atrás. No puede estar con los hombres. digamos que en esa época siempre se tuvo a la mujer muy relegada, y de hecho era demasiado juzgada y recibía muchas, digamos, acciones de castigo a comparación del hombre, ¿no? Esta escena específicamente es la escena donde Jesús está liberando hay una gente que dice el demonio o el espíritu impuro de esa persona. Entonces, dentro del texto entendemos cuando Jesús le dice que se calle y que no puede decir que Él es el Hijo de Dios. Básicamente hay 3 razones por las que lo hace. Él no quería que revelaran quién era Él, primero, y le dice que se callara para demostrar su autoridad. Está dando una orden y el Espíritu lo está obedeciendo. Entonces está demostrando su autoridad. La segunda es que él quería mostrar que Él era hijo de Dios por sus hechos, mas no porque demonios o espíritus estuvieran diciendo que Él era hijo de Dios. Y la tercera, que es la más importante, Él quería que se revelara que Él era el Mesías
conforme al plan de Dios y no conforme al plan de Satanás, porque ya había un plan obviamente establecido. Entonces esas eran las tres principales razones, porque él siempre, y si ustedes ven en diferentes historias de Jesús y expulsión de demonios, siempre decía que se callara, que no dijera quién era el Hijo de Dios. Hay una cosa importante, al ver que todo lo que hace Jesús sobre el espíritu maligno, básicamente lo que hace es limitarlo. Entonces podemos entender también de este texto que los espíritus malignos o los demonios siempre están limitados por el poder de Dios, o sea, no se salen de control. Marcos escribió muchas de estas historias donde se expulsan los espíritus malignos, y una de las principales razones de que lo hizo era para enfatizar el poder que Jesús tenía sobre ellos. Haciendo un análisis también de ese texto, pensé lo siguiente. Dice, un buen cuerpo no simboliza una buena alma. Una buena alma no simboliza un buen espíritu. ¿Qué pasa cuando un espíritu o un demonio te ataca? ¿Qué es lo que te ataca a ti? El espíritu. Por eso se llaman espíritus impuros, espíritus malignos. Cuando ellos dominan el espíritu, ¿qué dominan? El cuerpo y el alma, porque el alma es los pensamientos, las sensaciones y el sitio donde salen las decisiones, que básicamente es, podemos decir que también podría ser la mente. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros necesitamos un espíritu sano y fuerte, pero no se pueden descuidar el alma y el cuerpo. Y lo dice la primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, el ser está compuesto por los tres, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es irreprensible? Es que no merece reprensión, que no merece reprensión, o sea, no merece castigo, no merece juzgamiento o no merece crítica por los méritos y las buenas acciones. Entonces, si hablamos esas mismas palabras de Tesalonicenses, para explicarla de una manera más entendible, es que tu espíritu, alma y cuerpo sean guardados por los méritos y las buenas acciones para la venida de nuestro Señor. Entonces, el resumen de todo esto, es muy importante tener un espíritu sano y fuerte, porque es como la esencia vital que digamos controla, por decirlo así, las otras dos. Pero no podemos dejar el alma ni el cuerpo. Entonces es muy importante también el cuerpo, porque a veces nos preocupamos. Una persona que es muy espiritual no significa que sea malo, pero una persona íntegra debería ser muy espiritual, pero al mismo tiempo también cuidar su cuerpo y cuidar su alma. Entonces esa también es nuestra tarea, no solamente alimentarnos espiritualmente, sino alimentar nuestro cuerpo con cosas buenas, en ejercicio, y con cosas, el alma, que es lo que decía, buenos pensamientos, buenas sensaciones, buenas decisiones. Vamos a Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Bueno, quisiera saber si hasta ahí esa primera parte está clara. Sí. Ok. Entonces. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan, y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue, ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era él, no les dejó hablar. Listo. Esta es más o menos la escena que sucedía con la suegra de Pedro o de Simón.
Simón Pedro, Simón Pedro. Cefas, es el mismo. Entonces, algo muy importante de este texto es que dice que ¿cuándo fue? Dice ¿cuándo fue? Dijo después, al anochecer. Hay algunos que dicen al anochecer, al final del atardecer. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el día de descanso, el sábado, era de viernes al ocultarse el sol hasta el sábado ocultarse el sol. Entonces, él estaba sanando a esta señora después de ese día de descanso, que precisamente más adelante en otras de las historias es una de las razones de por qué los fariseos querían atacarlo. Pero es muy importante que en este texto definen la hora para que sepan que él en ese momento no había hecho algo en el día de descanso. La otra historia es la de en Mateo 12, que es la de la mano seca, la persona de la mano seca que está en la sinagoga. Esa la podemos ver bueno, más adelante. La mano seca o atrofiada en algunas versiones. Hay una cosa muy, muy importante que mucha gente no, digamos, cuando lee estos versículos, no tiene en cuenta. Y es, en la primera, dice cuando estaba ese hombre que estaba poseído, endemoniado, que dice el texto que lo reprendió. ¿Y cómo lo reprendió? Con autoridad. Y dándole órdenes. Exacto, y de una manera fuerte, como imponiéndose fuerte. Y aquí también dice que reprendió la enfermedad, pero vemos la diferencia de cómo la reprendió. Le tocó la mano. En este versículo exactamente no dice, pero en Mateo 8, que es la misma historia, sí dice que se acercó, le tocó la mano a la mujer y ahí se fue la fiebre. Entonces, muchas veces hay personas que quieren reprender la enfermedad de una manera, digamos, como se reprendería un demonio. Y no funciona igual. Y Jesús nos lo está demostrando acá. La enfermedad la reprendió con amor. Sí, en este no dice que le tomó la mano, pero dice que le ayudó a sentarse y ahí se le fue la fiebre. O sea, exacto. Muy, muy similar. Sí, las historias, digamos, en los Que le ayudó evangelios. a sentarse. Pero exacto, lo hizo con amor, Lo hizo con cariño. Entonces uno a veces se lee estos versículos y ve que le reprendió a los dos, pero son diferentes formas de reprender. Y eso también lo tenemos que entender y aprender. Y una cosa también muy, pero muy importante que nos dice este texto. Y es que dice, entonces la fiebre se fue y ella le preparó una comida. ¿Qué quiere decir ese pedacito? Que una vez recibido el milagro, el siguiente paso de la persona que recibió ese milagro, servir. Es servir. Y Jesús lo repitió muchas veces a lo largo del Evangelio, y es que el que sirve es realmente porque cuando se peleaban los apóstoles decía que quién era el que iba a ocupar ese lugar. Él decía, no, es que el que sea el que más sirve, ese es. El primero que sirva. Exacto, que sirva a los demás. Entonces aquí es muy importante que desde aquí, que esto es, si nos acordamos, Marcos describe todos los sucesos de Jesús en forma cronológica. Entonces esto básicamente fue de los primeros milagros que hizo Jesús. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que la persona que sea bendecida tiene que servir. Y eso es muy importante también. Y es muy importante porque muchas veces recibimos bendiciones y ya, damos gracias, pero tenemos que dar un paso más, y ese es el paso de servicio. ¿Listo? Listo, entonces vamos a seguir con la siguiente. Jesús predica por toda Galilea. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Jesús le respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Bueno, ¿qué es importante de este texto?
Lo primero es que dice que él en la mañana estaba aislado, o sea, de una forma solitaria, estaba haciendo oración. ¿Oración para qué? Antes de empezar su labor. Y eso es algo que es una costumbre que debemos empezar a tener también. Empezar a hacer oración antes de... Digamos que siempre se ha dicho que no hay una fórmula específica, que si uno debe orar en la mañana, que si uno debe orar en la noche, que si uno debe orar en la tarde, en la ducha, en el carro, donde sea, pero es importante orar. Aquí nos está diciendo Jesús, es importante, o sea, Jesús, que es el Hijo de Dios, oraba antes de... Es una enseñanza muy grande también para nosotros de que debemos orar antes de. Entonces esa es la primera enseñanza de ese texto. La segunda es Galilea. Dice que tiene que ir a predicar y que recorrió toda Galilea. Galilea es esto que está sombreado de rojo, en la parte, digamos, norte de toda el área de lo que hoy es Israel, queda arriba de Samaria, y Judea es, digamos, la parte más, digamos, hacia el sur, y Galilea era es que no es una ciudad como tal, era como, sí, como un estado, no sé, porque tampoco era que fuera, bueno, no sé si el país, pero Galilea, para que ustedes tengan una relación, bueno, ¿qué es importante de Galilea? Porque casi que en Galilea ocurrió muchos de los milagros, o sea, casi la parte digamos, más fuerte de Jesús en su ministerio se hizo en Galilea. En Galilea estamos hablando que había más de 250 ciudades. ¿Cuánto comprendía el territorio de Galilea? Más o menos 5.000 kilómetros cuadrados. Para que tengan una noción, Bogotá tiene 1.775. No, yo busqué países y es muy pequeño. Es más o menos 12 veces Bogotá, para que entiendan que era Galilea de grande. Pero tenía muchas ciudades. Más o menos 250 ciudades. Y 5.000 kilómetros cuadrados. sí, más o menos 5.000 kilómetros cuadrados. Más o menos se dice que tenía 100 kilómetros de, digamos, hacia lo largo por 50. 5.000 kilómetros son como, no sé si son 5.000 hectáreas o 50.000 hectáreas. 50.000 kilómetros cuadrados es media hectárea. No, porque yo vi... hectáreas son 10.000 metros cuadrados. Sí. Por 5.000. Creo que son 50.000 hectáreas, más o menos. Era grande. Eso, porque si Bogotá tiene, sí, porque decían que yo para ver esto encontré una noticia del Ubérrimo. Ahí me estaba ubicando más o menos como por la finca. Sí, más o menos son 50.000 hectáreas. Entonces imagínense todo lo que tuvo que recorrer Jesús. Y en esa época pues eran las cosas a pie. Dentro de los pueblos más significativos está pues Cafarnaún, está la boda de Caná, está ahí, está, que ahorita no alcanzo a ver, pero bueno, hay varios de los pueblos que van diciendo en los relatos, muchos se encuentran en Galilea. Listo. Vamos a seguir con... bueno, no sé si hay alguna pregunta en el tema de aquí de Galilea. Que me llama la atención y que muchas veces no nos hemos dado cuenta que el mismo Jesús ora. Sí, eso es lo importante del poder de la oración. O sea, sí, y eso es lo que te demuestra qué tanta herramienta, qué tanto poder puede llegar a tener la oración. Si él mismo lo hacía, que tenía todas esas, digamos... no sé si bendiciones, tenía ese poder que tenía él por ser hijo de Dios, más sin embargo oraba. Entonces, ¿qué puede ser la oración en nosotros? Listo, entonces vamos a Jesús sana a un leproso. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie.
En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que te exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Este será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Qué importante es esta historia, porque nos da muchas enseñanzas que a veces tampoco, cuando leemos simplemente la Biblia, no las tenemos en cuenta. Entonces, primero, para ponerlos en contexto, la gente de esa época, esta es de la película, ¿no? Entonces se ve el tipo con la piel realmente dañada. Pero para ese entonces, muchas enfermedades de la piel serán estipuladas como lepra. No significaba que la persona tenía que tener lepra para que lo trataran como un leproso. ¿Y cómo trataban a un leproso? Era una persona que la tenían apartada. No un desechable. Era una persona que la tenían apartada. La gente no quería que se acercara. ¿Por qué? Porque la lepra en esa época significaba que era una persona impura. O sea, una persona que está en pecado. ¿Y qué pasaba? Cuando las personas se acercaban, les tiraban piedras para que se alejaran. Ellos no se les permitía estar ni en reuniones religiosas ni en reuniones sociales. Entonces yo pensaba, bueno, en esa época o había reuniones religiosas o reuniones sociales, y si no podían estar en ninguna de las dos, tenía que estar casi que en una cueva o por allá, muy escondidos, porque la gente los separó, digamos, exacto, los aisló completamente. Mira, Yoba, y si esto pasando la lepra a nuestro tiempo, pienso que puede ser el pecado, no enfermedad física, sino espiritual, ¿o no? Digamos que sí, es exactamente eso, sino que en esa época a la gente decía que cuando tenía lepra era que tu estado interno, tu espíritu estaba tan dañado que ya te veía en la piel. Hoy en día no es fácil que una persona sepa si está en pecado o no, pero digamos que sí se puede hacer esa analogía, sí, de que muchas veces pienso yo que muchas veces hay personas que el mismo pecado los hace alejar, o sea, ellos mismos, ¿me entiendes? Del pecado que tienen, ellos se aíslan. Sí, no, porque aquí el pecado, y es la persona la que toma la decisión de alejarse, de aislarse. Aquí las personas tenían una enfermedad que no necesariamente tenía que ver con el pecado, que en esa época sí la asociaban con el pecado y lo aislaban, así ellos no querían. Entonces era un sufrimiento muy grande, porque sin tú querer estando con más personas, necesitando ayuda porque estás enfermo, lo que te hacían era separarte, aislarte, tratarte como, básicamente como escoria, como de las cosas peores de la sociedad. Y entonces aquí empezamos a ver una de las facetas de Jesús que me encanta, y es que él es un tipo rebelde. La ley decía claramente en ese entonces que una persona no podía tocar ni entablar una relación, casi que ni hablar con un leproso. ¿Por qué? Porque como era un impuro, iba a quedar impuro. Y el leproso, ¿qué es lo que le dice? Le pone la mano y le dice, si quieres, tócame. ¿Y qué dice Jesús? Si quiero. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba rompiendo una ley de ese momento. Era una persona rebelde. Pero era para que se viera que no era un rebelde que venía a romper con todas las tradiciones y las leyes que habían en ese momento. Más adelante en el 45, en el... No, en el... en el 44, ¿qué es lo que dice? Que tiene que ir a presentarse donde un sacerdote, como lo decía la ley de Moisés. Porque en esa época, como no era que, digamos, hubieran así médicos y todo ese conocimiento, el que determinaba si una persona estaba enferma o no de lepra era un sacerdote. Y cuando tú estabas en Levítico, pues no traje ese texto, pero en Levítico dicen qué es lo que tiene que hacer una persona cuando se ha sanado de lepra, y tenía que llevar animales para sacrificarlos, tenía que dar, exacto, como una ofrenda, y eso es lo que dice Jesús que haga, ¿cierto? Y sin embargo también, entonces, es ambigüedad, ¿no? Es rebelde por un lado, pero es respetuoso por otro lado. Entonces eso quiere decir que no todas las leyes
que estaban en esa época aplicaban. Y personalmente creo que en esa época muchas leyes fueron hechas por humanos, que era el tema de los fariseos, que habían llenado de leyes a todo el mundo y que casi nadie las cumplía, pero ellos se sentían, exacto, ni ellos tampoco, pero ellos se sentían superiores a esas personas. Y pasa hoy en día. Yo creo personalmente que hay muchas leyes de las que hoy nosotros realizamos que son hechas por el hombre y que no tienen sentido, como el de no tocar un leproso en esa época. Algo muy, muy importante también, y esto es más de un mensaje de prédica que de estudio bíblico, pero es bastante relevante, y es que hace en el 44, en el versículo 44, Jesús le dice, no le cuente a nadie. ¿Qué hace el leproso en el 45? Va y le cuenta a todo el mundo. Esto quiere decir algo. Muchas veces Jesús te dice a ti, no hagas esto. Y tú lo sabes. Que no estás haciendo lo que Jesús te dice que hagas. ¿Qué le pasó a Jesús? El propósito de Jesús no cambió. O sea, el fin iba a ser el mismo. Lo que pasa es que se volvió más obstáculos en su camino. Y es que ya no podía entrar a las ciudades, sino que le tocaba estar a las afueras por toda la multitud que atraía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Una enseñanza muy importante. Que hay veces que aunque tú no hagas lo que sabes que debes hacer, no significa que te vas a desviar del camino. No. Vas a llegar al mismo camino, pero el camino va a tener más obstáculos. ¿Sí está claro? Listo. No sé si haya alguna pregunta, algún otro, algo que quieran discutir. Me acordé de la alemana que en Italia la ley le decía que no podía llevar a unos refugiados. Ella fue rebelde y los llevó, porque le dio pesar que cómo estaban ellos. Que tú mostraste que ella también. Sí, la capitana italiana, la de los refugiados de Libia. Creo que era una alemana. Exacto, por la ley que tú dices. Que No sé si era alemana. No. Porque según es la ley de ellos. Sí, la ley es... pero es una cosa que se choca. Y es eso lo que digo. Hay muchas leyes que están hechas por el hombre, pero no están pensadas en el bien, digamos, o más que todo en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es amémonos, hagámosle el bien a las personas, ayudémonos unos a los otros, que estamos juntos. Y hay muchas cosas ya temas políticos, temas religiosos, temas económicos, que definitivamente van en contra de toda esa digamos, creencia o filosofía. Pero sí es así. De a mí me pareció increíble eso, ¿no? Porque siempre que escuchaba las historias de que Jesús y los discípulos caminaban de un lado a otro, decía, no, pues esos viajes eran de meses, pensaba yo, porque pues de un país a otro, pero ya viéndolo y digamos haciendo la relación con respecto a ciudades como Bogotá o en países como Colombia, es largo, pero no es tan largo como yo pensaba, o tú pensabas que era así de corto. Ya siempre ayuda más a uno ubicarse y lo que pasa es que en los tiempos ellos los tenían en otra, pero de todas maneras, pero sí es que era como años que se trasladaban de un pueblo a otro, no eran ni meses, años. Por ejemplo, todo lo que recorrió San Pablo. Sí. Por barco, por eso. No, eso sí yo estaba pensando, porque si uno ve ahí en el primer mapa que está, donde está Grecia y Roma, que él finalmente lo llevaron hasta Roma, pues uno dice, uy, pucha, la distancia era en barco, me imagino, Sí, y ese sí era largo. Pero digamos que todos estos pueblos de Jerusalén, pues todo lo que es Judea, Samaria, Galilea, en realidad, pues digamos, estaban a una semana de distancia. No era que no era tampoco tan lejos. Sí, nosotros, yo estuve allá en Tierra Santa hace ya 20 años, 25 años,
Y en carro es cerquitica. O sea, uno está acá para Cafarnaúm y se subió en el bus y no, vamos para Tiberíades. Y listo. Bueno, 5 minutos estaba uno con el carro. Sí. O sea, caminando era jornada de un día. Eh, Como eh, eran tantos pueblitos, eso pues de uno a otro lo hacían. Eso, la estadística de las 35 horas que les di fue porque puse en Google Maps cuánto ¿Cuánto hay de hay? Jerusalén a Cafarnaúm Ajá. caminando y dice 35 horas. Entonces, Bueno, en esa época me imagino obviamente habían otros caminos, Sí. Esos tantos. otros, sí, porque pasaban a esa zona también hay como Montañas. montaña, entonces me imagino que podrían Como eran recortar tantas poblaciones, caminos. paraban de población en población. Sí, también, eso sí era verdad. Bueno, entonces hasta ahí voy a dejar esto. es Ok. muy bueno hacerlo geográficamente como que se siente. Total.